Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. No iré a Suiza, nos dirigimos inmediatamente a Colombia. Aquí está, esta es la imagen del día, la inesperada cancelación del encuentro entre Gustavo Petro y Volodymyr Zelensky, que tendría hoy lugar cuando el presidente ucraniano dialogó durante algunos minutos con su colega chileno Gustavo Boric. Petro sostiene que la reunión tenía por objeto organizar un bloque en lo que él llama la guerra entre Rusia y Ucrania, pero sus organizadores dicen que esta es una cumbre para buscar opciones de paz para el país que está resistiendo la invasión del régimen autócrata de Vladimir Putin a su vecino más europeo. De esta historia hablaremos hoy. En Noticias 1 de esta noche, Petro canceló su viaje a cumbre de paz en Ucrania y su encuentro personal con el presidente Zelensky. La reforma pensional se aprobó con un sorpresivo movimiento en las votaciones de anoche. Expertos y académicos dicen que Colpensiones podría colapsar el año entrante cuando reciba a todos los usuarios del país. La justicia colombiana tiene el caso de Chiquita al borde de la prescripción. ¿Y en qué tal esto? A los vendedores de flores y pulidores de las lápidas del cementerio del sur de Bogotá, la alcaldía los puso a trabajar junto a los hornos crematorios provisionalmente hace 5 años. Y en los deportes, Gerson Caucha. Mónica, a esta hora, ahí, en el Campín, Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga definen el primer campeón de la Liga Colombiana de 2024. La selección Colombia llegó a 23 juegos invicta luego de derrotar a Bolivia en el último partido previo a la Copa América. Y Egan Bernal volvió a destacar en el Tour de Suiza. Fue sexto en la 7ª etapa y es tercero en la clasificación general. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Gerson Caucha. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El presidente Gustavo Petro canceló la visita a la cumbre de Bürgenstock, Suiza, en la que el grupo de potencias conocido como G7 y sus invitados discute fórmulas para darle paz a Ucrania invadida por el régimen de Vladimir Putin. Según él, porque allí se estaría armando un bloque. Miguel Ángel. Mónica, la decisión fue sorpresiva, pues su encuentro con Volodymyr Zelensky estaba anunciado y sus reservas hechas en Suiza, pero hoy descubrió, según dijo, que allí estaban armando los bloques de lo que él llama una guerra entre Rusia y Ucrania. No estamos con la guerra, estamos con la paz. Desde Suecia, en donde lleva 4 días de visita oficial por los 150 años de relaciones diplomáticas con ese país, el presidente Petro dijo que no estará en la reunión de paz para Ucrania que está teniendo lugar en Bürgenstock, Suiza. Así que no iré a Suiza, nos dirigimos inmediatamente a Colombia. Petro advirtió que al igual que con el conflicto entre Palestina e Israel, Colombia sigue firme en su posición. Tanto la suspensión del genocidio sobre el pueblo palestino como encontrar los senderos difíciles de resolver la guerra entre Ucrania y Rusia. Nosotros estamos dispuestos a participar en conferencias que libremente se dediquen a buscar los senderos de la paz y no a construir bloques para la guerra. Y también explicó en sus redes sociales la postura que como jefe de Estado le corresponde a Colombia. El escenario del Foro de Suiza no es un foro libre para discutir los caminos de la paz entre Rusia y Ucrania. Sus conclusiones ya están predeterminadas. Petro dio el anuncio en medio del homenaje que también hizo en la tumba del primer ministro y líder sueco Olof Palme, asesinado en 1986. Decidió enarbolar la bandera de la paz, decidió una actividad de justicia social con el llamado Tercer Mundo, decidió que Europa y que las Naciones Unidas y el mundo deberían encaminarse hacia la paz verdadera y no hacia la guerra. Lo asesinaron por eso. Petro, que tenía previsto mañana reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que regresará hoy a Colombia con toda su delegación. Quienes sí asistieron a la cumbre de Bürgenstock, Suiza, no hablan de la guerra entre Rusia y Ucrania como lo hace el presidente Petro. Hablan de la invasión del primero y buscan la paz para el segundo. Gabriel Boric, que es su cercano ideológico, hoy se reunió con el presidente del país invadido. Hoy inició en Bürgenstock, Suiza, la gran cumbre de solo 2 días, en la que líderes de 90 países buscan salidas a la invasión de Rusia a Ucrania.
y que nada sobre el fin de esta guerra se decida sin Ucrania. A la cumbre global por la paz, que ha tratado temas como seguridad nuclear, ayuda humanitaria e intercambio de prisioneros, no asistieron China, Rusia y el presidente Petro. Lo que hemos encontrado en relación a la conferencia de paz, entre comillas, en Suiza, es que es básicamente un alinderamiento al lado de la guerra. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Petro recalcó que casi toda América Latina espera que se detenga la guerra entre Rusia y Ucrania. Nunca se refiere a invasión rusa. Por eso he decidido suspender mi visita y la invitación a la conferencia en Suiza, porque América Latina no quiere más guerra. El presidente insistió en su cuenta de X que su gobierno, junto con otros del mismo hemisferio, no conforma grupos para justificar la guerra. La mayor parte de América Latina y el gobierno de Colombia no estamos de acuerdo con extender la guerra. No nos inscribimos en bloques políticos para la guerra. Estimadísimo presidente. Contrario a la decisión de Petro de no asistir a la cumbre, su amigo Gabriel Boric, presidente de Chile, quien se identifica de pensamiento demócrata socialista y quien llegó a la presidencia con la fusión de movimientos de izquierda, sí asistió a la conferencia por la paz en Ucrania. Allí también llegaron el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el argentino Javier Milei, de la corriente contraria, y los cancilleres de Perú y Uruguay. Las naciones, el poder se dedica a la guerra. Con el regreso del presidente Petro a Bogotá, quedó también cancelada una reunión que tenía prevista con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, quien logró reunir a los líderes de la mayoría de las potencias del mundo. Al comenzar la sesión de ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes había 800 proposiciones y un calendario imposible, pero a la ponente se le ocurrió convocar a una votación que evitaría el riesgo de la conciliación y se aprobó la reforma pensional. Era decidir por esta proposición o que se hundiera la reforma muy seguramente. Esa proposición radicada en último momento de la plenaria que se realizaba en la Cámara de Representantes definió el avance de la reforma pensional, que será ley de la República porque acogió el texto definitivo que había aprobado el Senado sin necesidad de conciliación. 150 impedimentos discutimos y somos solo 188 representantes a la Cámara. 3 jornadas, 16 horas que se hubieran podido dedicar al debate. 100 recusaciones que asustaron a los parlamentarios para que no pudiera avanzar el debate. 800 proposiciones a 94 artículos. Por esas maniobras, el gobierno decidió no discutir más la reforma con solo 6 artículos aprobados de los 98 que componían la iniciativa y en vista de que la legislatura finaliza el próximo 20 de junio. Que el lunes hay moción de censura, el martes hay una plenaria de la oposición. Y hemos tenido casi que una carrera de obstáculos porque hemos tenido también la resistencia y una gran oposición, que es la que defiende de los fondos privados de pensiones. No es la primera vez que sucede en la historia del Congreso Nacional. ¿Era eso o nada? La plenaria proseguía atendiendo asuntos de forma hasta que llegó la proposición que cambió el rumbo del debate. ¿Cómo se les ocurre ser tan irresponsables? Y esta corporación no es unicameral, señores del Pacto Histórico. No nos íbamos a prestar para que el presidente del Senado pudiese haber hundido esta reforma al no agendarla en la conciliación. No, señores, el país primero, los adultos mayores de primero. No vamos a permitir que la reforma pensional se hunda, porque la reforma pensional la necesitan 3 millones de hombres y viejitas pobres de este país. El blanco de los insultos era el representante conservador Fernando Niño, quien presidió la plenaria, pero no se inmutó hasta conocerse el resultado final de la votación de la proposición. No ha sido aprobada la proposición. La reforma pensional pasará directamente a ser sancionada por el presidente Gustavo Petro sin necesidad de conciliación.
La novedad de la reforma pensional es que en los llamados 4 pilares todos tendrán derecho a una pensión. En el pilar solidario, todo mayor de 60 o 65 años podrá recibir una mensualidad. En el segundo habrá subsidio para quienes no alcancen a cotizar las semanas suficientes para una pensión completa. En el tercero se crea la posibilidad de pensionarse mientras aportan a quienes cumplan con la edad, pero no con los aportes necesarios. Y finalmente, en el cuarto, que es la pensión completa, se tendrá una base en el sistema público y la posibilidad de recibir como plus lo ahorrado en el sistema privado. El asunto aún pendiente es ¿a partir de cuándo? Desde julio de 2025 empezará a regir la reforma pensional aprobada recientemente en el Congreso. El nuevo sistema se basa en un esquema de pilares que garantiza un ingreso incluso para quienes no cumplen con los requisitos para pensionarse. A pesar de que varios sectores sugirieron que la entrada en vigencia de esta reforma fuera progresiva, mientras se amplía la capacidad administrativa de Colpensiones para recibir a más de 5 millones de usuarios, esta empezará a regir el próximo año, lo que podría generar un colapso si se tiene en cuenta que se debe cruzar toda la información que se tiene con los fondos privados. Si se aplica el 1 de julio del próximo año, puede ser un colapso y, ojo, ese colapso es un tiro en el pie de una reforma que puede ser muy buena. Colpensiones hoy no resuelve solicitudes en menos de 4 meses o en tiempo, en casos muy excepcionales, para tratar de migrar con un gran afán administrativo y operativo de todos los fondos para llegar a Colpensiones. No tiene la capacidad administrativa ni operativa para resolverlo. Con el nuevo sistema pensional se acaba la competencia entre los fondos privados y el público. Así las cosas, todos los usuarios cotizarán en Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos. Es decir, en el actual sistema, una persona que gana 8 salarios mínimos, equivalentes a 10.400.000 pesos, se pensionaría en Colpensiones con 5.600.000 pesos. Con la reforma recibiría cerca de 3.200.000 pesos. Pues con los cálculos que publicó el propio gobierno, una persona que gana cerca de 8 millones de pesos mensuales, especialmente en particular 6 salarios mínimos, en la reforma entraría a recibir una pensión integral, es decir, del componente del pilar público y el componente de ahorro individual, cercana a los 2,5 millones de pesos. Con esta reforma habrá una renta vitalicia para quienes tengan ahorrado entre 300 y 999 semanas. Se recibirá un rendimiento del 3% efectivo anual, más un subsidio del 20% en el caso de los hombres, que sería entre 400.000 y 800.000 pesos, y del 30% en el caso de las mujeres, que sería entre 300.000 a 700.000 pesos. Aunque ya se anunciaron demandas en varios sentidos, desde Desarrollo consideran que el proyecto no enfrentará mayores problemas. La lectura nuestra desde el punto de vista de la reforma pensional es una reforma que en general no le vemos mayores problemas de constitucionalidad. El sistema pensional colombiano no se reformaba desde hace 30 años, por lo que los académicos y expertos consideran que en la próxima reforma se deberá aumentar la edad de pensión, revisar la tasa de reemplazo y la forma como se liquidan las pensiones. En la corte del juez Marra de West Palm Beach hay 4.900 víctimas acreditadas, pero en Colombia hay muchas más que ni siquiera sabían que la justicia norteamericana podría reparar. Raquel Sena trabajaba en una finca bananera de Chiquita Brands y su esposo Fidel Hernández, que trabajaba en otra, fue asesinado en noviembre de 2003 por los paramilitares a los que Chiquita financiaba en apartado. Trabajaba en la finca de Chiquita Brands, que es la finca Varela, y allá estaba cuando me llegó la noticia, y allá salí yo, me fueron a buscar, salí hacia apartado al hospital, allá a recoger. Asegura que Fidel fue asesinado por negarse a plantación de banano a los paramilitares al precio que ellos querían imponer. Él discutía mucho con esa gente porque no quería vender la parcelita, le dije que le vendiera, que la viuda vendía más rápido, que no sé qué, entonces vea lo que le pasó. A pesar de que celebra la decisión de la justicia norteamericana, que confirma a la bananera como responsable del financiamiento de las autodefensas, espera que en Colombia se falle a favor de las víctimas. Y qué bueno que haya salido el fallo. Yo estoy muy agradecida con Dios porque, verdad, quedé muy triste, muy enferma. Nosotros no hemos recibido apoyo de más nada de nadie.
de nadie, del Estado, nada. La sentencia del juez Kenneth Marra de West Palm Beach aplica solamente para las 9 víctimas que acudieron a su corte y aunque crea una guía de aplicación del caso, no es aplicable de manera automática a casos similares, como lo explicó en entrevista con Noticias 1 Gabriela Valentín, quien hace parte del equipo jurídico. Esto no es una acción de clase ni una acción de grupo. Son reclamos individual. Cada demandante debe reclamar su derecho. No es que esta decisión aplica a todas las víctimas o todos los afectados. Solo aplica a los 9 casos que se escucharon durante este juicio. Este proceso contra Chiquita abarca más víctimas, representadas por varias firmas de abogados, y sus casos podrán resolverse en juicios posteriores. Hay miles de reclamos pendientes en esta corte. Lo que sucede es que en Estados Unidos, cuando hay muchos demandantes, que todos vienen de los mismos hechos, los casos vienen de los mismos hechos, en ejemplo, este caso obviamente viene de la conducta de Chiquita y la conducta de las AUC, se consolidan todos los casos en una corte, y esa fue la de Florida, en Estados Unidos, donde se escuchó el juicio. Hay por lo menos 6.000 casos pendientes documentados en tribunales de la Justicia Federal de Estados Unidos, pero la puerta no está cerrada para las víctimas, que pueden documentar que los paramilitares a los que financiaba Chiquita a través de las Convivir. Los autores del arreglo entre Chiquita y los paramilitares son el norteamericano Charles Kaiser y el colombiano Reinaldo Escobar de la Hoz. Desde 2002, cuando Chiquita fue expuesta por contrabandear armas de las AUC, se le investiga en Colombia. Desde 2019 están llamados a juicio, pero las audiencias de desde entonces no han sido programadas. Mientras que la justicia norteamericana tardó 17 años después de una sentencia penal en reconocer la reparación a las víctimas de Chiquita Brands, la colombiana conoce el caso desde 2002 y luego de una accidentada instrucción desde hace 5 años, está en juicio en el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Medellín. No falta que la justicia colombiana, los jueces colombianos y los tribunales condenen a los empresarios que en Colombia y a las empresas que en Colombia, también como Chiquita, daban 3 centavos de dólar por caja exportada para los grupos paramilitares. La investigación colombiana se inició en la Fiscalía de Mario Iguarán y en la de Néstor Humberto Martínez fue forzada por la Corte Suprema a perfeccionar la investigación y la de su sucesor tuvo que llamar a junio a 13 ejecutivos de Chiquita. Estamos en la fase de práctica de pruebas y a la espera de que culminen estas para que se pronuncie definitivamente un juez de la República a través de una sentencia o bien condenatoria o bien absolutoria. El proceso penal que se adelanta en Colombia contra 3 exdirectivos de filiales de Chiquita Brands, a quienes la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio en el año 2019 por el delito de concierto para delinquir, está en riesgo de prescribir. El presidente de la filial colombiana de Chiquita y quien pactó los pagos con Carlos Castaño en 1997 es el principal sindicado. En el escenario de una eventual sentencia condenatoria, dado que Charles Kaiser es ciudadano norteamericano y reside en ese país, pues no se podría hacer efectiva el cumplimiento de la misma. Pero el juicio aún no tiene fecha para sus audiencias, que se inició hace 5 años. Hace falta que en Colombia ahora se pronuncie a favor de las víctimas y por fin se acabe la impunidad en Colombia y que puedan reparar a las víctimas de Chiquita Brands. Entre las pruebas consignadas en el escrito de acusación se encuentran los soportes de pago que realizó la compañía Bananos de Exportación, conocida como Banadex, empresa filial de Chiquita Brands, a las Convivir Papagayo, por más de 1.671 millones de pesos. Por la financiación de grupos paramilitares entre el año 1997 y 2004 en la región del Urabá antioqueño. La investigación colombiana ha determinado que las Convivir hicieron parte de un esquema de financiación criminal desde el principio y por ello compulsó copias para que la Corte Suprema de Justicia investigue también a Álvaro Uribe Vélez, quien como gobernador de Antioquia le había recomendado a Chiquita Brands y sus socios que les aportaran. Contrario a lo que han sido las votaciones de este periodo legislativo, la reelección del contralor Carlos Hernán Rodríguez fue un besamanos en el que 265 congresistas abrazaron, elogiaron y felicitaron al contralor. Rodríguez dijo que tan abrumadora cantidad de felicitaciones son una muestra de la independencia que tendrá su gestión.
La reelección del Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, que había sido suspendido en mayo del año pasado por orden del Consejo de Estado por un mal procedimiento en el Congreso, era esperada y no tuvo ninguna sorpresa. En el Capitolio Nacional, los 295 congresistas tomaron la elección de Rodríguez como un espacio político en donde reinaron las sonrisas y los abrazos con quien fue ungido desde hace 2 años por ese mismo Congreso. Aunque todo estaba dispuesto y la armonía en el recinto era evidente, los congresistas debían pasar uno por uno a depositar su voto en la urna. Honorable senador Mauricio Gómez Amín, favor votar y disolverme el pequeño Congreso que tienen ahí. El presidente del Congreso, Iván Name, le tocó ejercer su poder para buscar la calma que supuestamente debía haber alrededor del anunciado Contralor. La Secretaría no puede dar fe de lo que está pasando. Vamos a suspender la votación. Mientras no haya orden, no hay control aquí en el lugar. Aunque Name daba órdenes para que los congresistas votaran rápidamente, cada voto estaba acompañado por el saludo obligado al fijo Contralor Rodríguez, que estaba al lado de sus protocolarios contrincantes que también se hicieron presentes. Ahí está mi voto. El momento de anunciar lo que todo el mundo ya sabía llegó. Los votos en Senado y Cámara para el próximo Contralor de la República, Carlos Hernán Rodríguez, son 265 votos. Votación histórica en el Congreso para elegir Contralor General. En medio de aplausos, fotos, abrazos y felicitaciones, Rodríguez subió al atril para dar su discurso, no sin antes devolver agradecimientos. Y esa independencia se ve reflejada en la votación que se acaba de obtener de las diferentes bancadas, que sin lugar a dudas representan un voto de confianza. Y después de 25 minutos de discurso, terminó el protocolo que se tenía previsto. Se acepta el cargo como Contralor General de la República que ha sido elegido por el Congreso en Pleno de Colombia. Muy bien. Sí, acepto. El nuevo Contralor General, que en su primera elección había conseguido 260 votos, 5 menos que ahora, le quedarán 2 años de periodo según lo establece la Constitución. Colombia está en la cola del índice global de paz, lo que indican los indicadores. La revista Global Finance de Inglaterra publicó esta semana su edición 2024 del Índice Global de Paz, con Islandia en el primer lugar y Colombia en el puesto 146, a 17 puestos del último en la lista, que es Yemen, en el mismo grupo que Corea del Norte, Siria y Rusia. Esto indica que no tenemos autoridad moral para hablarle a los demás de paz. Esto es lo que indican los indicadores. Hace 2 años, al final de la epidemia del COVID, dijimos que este no se iría. En este año, Bogotá ha atendido a 876.000 pacientes y entre ellos un 0.5% está en cuidados intensivos. El COVID hace parte de las cepas que le aportan al pico actual de afectaciones respiratorias. Mientras Bogotá atraviesa el primer pico epidemiológico de infecciones respiratorias del año en el que prevalece la circulación del rinovirus, virus sincitial, adenovirus e influenza, el coronavirus que fue responsable de muertes en el mundo también se hace presente en este aumento por enfermedades respiratorias. La semana epidemiológica 23 tenemos un total acumulado de más de 876.000 atenciones por infección respiratoria aguda. Cerca del 96% han sido atendidas de manera ambulatoria o en consulta externa, pero tenemos un 3.5% aproximadamente que ha terminado en hospitalización y un 0.5% que ha terminado en unidades de cuidado intensivo. En Bogotá, en lo corrido de este 2024 con corte al 11 de junio, se han aplicado 120.526 biológicos contra el COVID-19, completando con esto desde que inició el plan de vacunación en la ciudad un total de 16.407.818 millones de dosis. Si perteneces a grupos de riesgo para infección respiratoria, como las mujeres gestantes, adultos mayores y personas con comorbilidades, por favor, asistan por la vacuna de influenza y la vacuna contra el COVID-19. Si bien este virus ya no tiene el impacto que tuvo durante la pandemia y cuando aún no existía una vacuna para contenerlo, aún es considerada relevante de complicaciones y muertes en grupos susceptibles.
De acuerdo con los datos de vigilancia, este virus que circula entre nosotros, en Bogotá este año se han confirmado 5.733 casos, que aunque significan una reducción del 31,3% frente al mismo periodo del año anterior, también se han reportado 37 muertes atribuibles a este evento, la mayoría en personas mayores de 70 años. Particularmente en las últimas semanas hemos observado un incremento tanto del adenovirus como el virus sincitial respiratorio, sobre todo en niños, y en adultos mayores un incremento muy marcado del SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID-19. A la fecha, Bogotá cuenta con una disponibilidad de 97.250 dosis de vacuna monovalente de la casa farmacéutica Moderna. En la costa atlántica, donde el bosque seco sufrió por la pobreza de sus vecinos y la carestía de los combustibles, se está impulsando un modelo de estufa solar que solo consume lo que allá sobra. Un ingeniero cartagenero creó este asador con energía solar que disminuye los tiempos de cocción sin depender de materiales fósiles y que además puede servir en zonas que no cuentan con la posibilidad de acceder a redes eléctricas de gas en el país. Este sistema contiene 3 láminas reflectivas de aluminio en forma de pétalo que captan la radiación solar, generando sensaciones térmicas para la preparación de alimentos. Esta cocina solar está hecha por principio de reflexión de luz y concentra hasta 516 grados Celsius en 30 segundos para poder cocer los alimentos. Esta estufa depende de la radiación solar y no de la sensación térmica, por lo que puede ser usada en lugares como la costa caribe colombiana, el norte de Alaska o el Polo Sur. Además, disminuye la tala de árboles para las cocinas de leña. Si bien no estamos eliminando el uso del carbón y de la leña, sí estamos mitigándolo bastante porque son varias horas con las que puedes cocinar. Con este tipo de artefactos se evitaría la exposición a la contaminación del aire producida por el uso de leña para cocinar, que según la Organización Mundial de la Salud produce 3.8 millones de muertes por año en todo el mundo. Las vacaciones no necesariamente implican un viaje. Los libros, los centenares de nuevos juegos de mesa, así como rompecabezas y los juegos mentales les van a servir a los vacacionistas a desarrollar su cerebro mientras descansan. En Compensar, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Compensar presentó la sección Bienestar Integral. Muy bien, y ahora vamos a las inmediaciones del Estadio El Campín, en el que a esta hora se juega la final del fútbol colombiano. Allí está nuestro compañero de deportes, Gerson Caucha. Gerson, muy buenas noches. Gerson, hola. Mónica y televidentes, muy buenas noches y bienvenidos a la información deportiva aquí en Noticias 1. Le cuento que hasta ahora estamos en el entretiempo de la gran final del fútbol profesional colombiano. Santa Fe empata 1-1 con el Atlético Bucaramanga. Gol de Hugo Rodallega a los 10 minutos para el conjunto cardenal y al minuto 30 se reportó John Córdoba para el elenco leopardo. Con este resultado, por ahora el campeón es el Bucaramanga gracias a su victoria 1-0 en el juego de ida. Entre tanto, hoy también tuvo acción la selección Colombia. Enfrentó a Bolivia en el último duelo amistoso previo a la Copa América y llegó a 23 juegos invicta. En el estadio de Pratt Whitney de Hartford, Colombia contra Bolivia en duelo amistoso. Partido que fue el número 100 de James Rodríguez vistiendo la camiseta tricolor. A los 4 minutos, incursión ofensiva por izquierda de Luis Díaz. Rebote que favoreció a John Arias, quien remató para el 1-0 de los dirigidos por Lorenzo. El segundo llegó al 24. De nuevo el Guajiro se encendió, esta vez para asistir el giro y posterior remate de John Córdoba, que celebró su segundo gol con la selección de mayores. Antes de finalizar la primera parte, en el área, Lucho se inventó este enganche para mandar a guardar el balón y sumar el tercero en el marcador. En el complemento, falta descalificadora sobre Luis Díaz de César Menacho, que provocó un rifirrafe en el campo de juego. Daniel Muñoz hasta puños repartió a un contrario. El árbitro expulsó a Menacho y al lateral colombiano. Al final, victoria 3-0 para Colombia en su último juego amistoso previo a la Copa América. Estamos bien preparados, tenemos un par de días para ponernos bien, aún mejor, y bueno, hay que prepararnos mentalmente para eso. Luego de la doble fecha FIFA, la selección llegó a 23 fechas de invicto, 20 de ellas bajo el mando del argentino Néstor Lorenzo.
Recordemos que la selección Colombia debutará el 26 de junio contra Paraguay en la Copa América. Será el primer duelo en la fase de grupos. Cambiamos de tema, pasamos al fútbol internacional. Segundo día de la Eurocopa de Naciones. Hoy tuvo acción Suiza, que enfrentó a Hungría y la derrotó 3-1, mientras que dos de los favoritos también tuvieron su debut. Hablamos de España y de Italia. Ambos salieron victoriosos de sus respectivos duelos. Iniciamos en el Signal Iduna Park de Dortmund, donde Italia, vigente campeona, debutó contra Albania, que dio la sorpresa a los 23 segundos. Nedin Barami marcó el gol más rápido en la historia de la Eurocopa. La Azzurri emparejó el marcador 10 minutos más tarde gracias a Alessandro Bastoni. Al 16, con un potente remate, Nicolò Varela le dio la vuelta al partido a favor de los de Luciano Spalletti, que con 3 unidades son segundos del grupo B. Pasamos al Olímpico de Berlín por la misma zona. España enfrentó a Croacia. A los 29 minutos, pase al vacío de Fabián Ruiz, quien ganó en velocidad y definió. Fue Álvaro Morata para darle la ventaja a la Furia, que al 32, con gran jugada individual de Ruiz, quien remató de zurda en el área, alcanzaron el 2-0 parcial. Al 45+7, el centro fue de Lamine Yamal para que sorprenda desde atrás Dani Carvajal, sellando el 3-0 concluyente que los deja primeros con 3 puntos. Finalizamos en el estadio Rhein Energy de Colonia. Por el grupo A, Suiza se midió con Hungría. A los 12 minutos, Juan Dodoa marcó el primero para los helvéticos, que subió al marcador tras la revisión en el VAR. De media distancia, el derechazo fue de Mikkel Evischer para ampliar la diferencia. El descuento húngaro cayó en el complemento al 66 de cabeza, gracias a Bamabás Varga. Y al 90+3, aprovechando el error defensivo, Brelen Bolo cerró el 3-1 definitivo. Suiza es segunda con 3 puntos. Y mucha atención porque hoy el guardameta colombiano David Ospina fue oficializado por Atlético Nacional como refuerzo de cara al segundo semestre de 2024. Hora de más deportes, aquí en Noticias 1. En el American Airlines Center de azul oscuro en cancha, los Mavericks derrotaron por 122-84 a los Celtics, con un estelar Luka Doncic al aportar 29 puntos y 5 asistencias. La serie está 3-1 a favor del equipo de Boston, que será local el lunes para el quinto juego, y de ganar será el campeón. En España, despedida para la futbolista Lacey Santos por parte del Atlético de Madrid. La talentosa mediocampista colombiana dijo adiós a la institución colchonera luego de 140 partidos y 2 títulos. Santos jugará la próxima temporada en el Washington Spirit de los Estados Unidos. 141 kilómetros entre Guateque y Chivatá para la primera etapa de la Vuelta a Colombia. Con un tiempo de 4 horas, 1 minuto y 48 segundos, Adrián Bustamante del GW se llevó la victoria sobre Rodrigo Contreras del NU. Este último se mantiene como líder gracias a su triunfo en el prólogo. La antorcha olímpica llegó a la isla de Guadalupe en su recorrido rumbo a París. La próxima parada será la isla de Martinica, que será la población número 32 en albergar el fuego sagrado. Bien, Mónica, le cuento que en estos momentos está a punto de iniciar el segundo tiempo de la gran final del fútbol profesional colombiano entre Santa Fe y Bucaramanga. Recordamos, está 1-1 el partido. De momento el campeón es Bucaramanga, sería su primera estrella, y todo gracias a la victoria 1-0 en la ciudad bonita. 2-1 está global a favor del conjunto leopardo. De momento yo me despido desde las inmediaciones del Estadio El Campín. Todo en deportes aquí en Noticias 1. Feliz noche para usted y para todos los televidentes, Mónica. A los vendedores de flores y pulidores de las lápidas del Cementerio del Sur les pidieron instalarse en unos contenedores improvisados en 2019 mientras reconstruían la fachada clásica del cementerio. El contrato fracasó y hace 5 años esperan, entre el humo de las cremaciones, el regreso a los locales que ocuparon sus padres y abuelos. ¿Qué tal esto? Hace 8 años así lucían los locales del Cementerio del Sur en Bogotá, declarado Patrimonio Cultural por su estructura arquitectónica. Los 16 comerciantes entre vendedores de flores y marcadores de lápidas que laboran allí desde hace décadas por la herencia de sus padres recuerdan con nostalgia cómo vivían de su oficio años atrás. Y la mayoría vienen de abuelos a padres, a hijos. Gilma Salcedo es una de las comerciantes de flores en este camposanto. Lleva 27 años dedicada a esta labor, pero lo que inició con la promesa de una remodelación a finales de 2018 bajo la alcaldía de Enrique Peñalosa, lo que habría sido bueno, hoy es una pesadilla. Ya vamos para casi 6 años y no nos solucionan nada. Han pasado 5 años desde entonces y siguen reubicados en estos contenedores al interior del cementerio. Cuando estábamos acá afuera teníamos la ventaja de vender flores para las casas, ramos para regalos, llevaban para las iglesias, vendíamos coronas,
personas. Como Gilma, otros 15 comerciantes quedaron confinados en contenedores. Nos prometieron que nos iban a arreglar los locales, que nos los iban a poner bien bonitos, que colaboráramos por lo del patrimonio, y nos pusieron un tiempo de 8 meses, más imprevistos 1 año. Pero ya digamos lo que es la sola fachada ya llevaba a cumplir ahorita en septiembre 5 años. Según este comunicado de agosto de 2021, la UAEPS quiso remodelar la fachada con un contrato de 850 millones de pesos. Sin embargo, así lucen hoy los locales que se buscaban remodelar. Se han vuelto un basurero y hasta los tuvieron que sellar para evitar que se volvieran vivienda permanente de los habitantes de calle. Hay días que pasamos que no vendemos nada, porque la gente pasa y ve este cementerio y piensa que es un foco de inseguridad. También nos han afectado las ventas, porque nosotros no vendemos igual dentro del cementerio que estar fuera del cementerio. Notable que la economía de nosotros bajó un 50%, por no exagerar, porque la verdad las ventas adentro son muy bajas. Sumado a la caída de sus ingresos, estos comerciantes están expuestos a condiciones sanitarias extremas, como la convivencia con el humo del horno crematorio que les dejaron como vecino. Como sale los humos, como sale el olor de las personas, quedamos muy cerca a la parte en donde los están cremando. Entonces todo eso ha venido afectando el problema a las personas que nosotros a diario estamos acá. La basura mantiene amontonada cerca de nuestros locales, hay mucha proliferación de insectos, de ratas. El abogado apoderado de estos comerciantes asegura que pese a enviar derechos de petición, incluso han interpuesto 2 acciones de tutela, por ahora la UAEPS, quien le sigue cobrando arriendo por estos contenedores, no da respuesta alguna. Públicas se han hecho los de la vista gorda y no nos han dado respuesta. Noticias 1 contactó a la directora de la UAEPS, Consuelo Ordóñez, quien aseguró que se buscará la manera de agilizar el retorno de estos comerciantes a sus locales. Nosotros estamos desenredando este tema y revisando la opción más adecuada para agilizar el traslado. Estos 16 comerciantes aguardan la esperanza de que por fin en esta nueva administración puedan regresar al lugar que por años les permitió su bonanza económica. Increíble, ojalá que después de 5 años en esta alcaldía logren darles una solución definitiva. Nosotros nos vemos mañana en las redes sociales y a las 8 de la noche aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Noticias 1 continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias 1 del 2024 en baki.co/inclinada la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias 1 2024 en color negro o blanco por aportes de 140,000 pesos, disponible en todas las tallas. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140,000 pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia.